¿Cómo están? Es la clase de movimiento uniformemente variable. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos en el anterior movimiento donde la velocidad se mantiene constante. Aquí va a intervenir ahora otro elemento que es una aceleración. Y esa aceleración también es la que se va a mantener en constante. La velocidad va a variar, ¿sí?, en un intervalo de tiempo. Entonces, para poder saber cuál es la aceleración, es la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Y está expresado en metros al cuadrado sobre segundo. ¿Qué tipos de movimientos hay? Tenemos el movimiento acelerado, donde se actúa a favor de la velocidad. Eso quiere decir que la aceleración aumenta a través del tiempo. Y tenemos el movimiento desacelerado, donde la aceleración va a disminuir. Bien, es un movimiento retardado. Por lo tanto, va a hacer que disminuya su valor en el transcurso del tiempo. Una aceleración constante, eso quiere decir que su dirección y su módulo va a permanecer constante, va a permanecer igual, no va a haber cambios. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, una aceleración constante. Bien, como aquí estamos viendo en el ejemplo, la aceleración, diferencia de velocidades entre tiempo. Me dan un ejemplo de este móvil, su primera velocidad y su última velocidad. Los restamos y de esa forma vamos a obtener la aceleración, que todo junto va a ser constante. ¿Qué ecuaciones vamos a tener? Primero, antes de la ecuación hay que tener en cuenta las unidades de medida. Todos tienen que tener las mismas unidades de medida. En el caso de las velocidades, ya sabemos que es metros sobre segundos, tiempo en segundos, la aceleración será metros sobre segundo al cuadrado y la distancia será metros. Entonces, si el movimiento aumenta la aceleración, si la aceleración la velocidad va aumentando, es una aceleración constante, por lo tanto es positiva. Si la velocidad va disminuyendo, es una aceleración que va frenando, negativa. Y estas fórmulas, por favor, ténganla a un costado siempre. Son fundamentales para poder resolver este problema. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces vamos a resolver los ejercicios. Como verán, yo siempre tengo al costado mis fórmulas. Y comienzo con la pregunta número 2. ¿Qué dice la número 2? Dice, si un móvil experimenta movimiento rectilíneo uniformemente variado, rapidez de 2 metros sobre segundo, se refiere a la velocidad. Esta es la velocidad inicial. Una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, me piden hallar el tiempo, sabiendo que mi velocidad final, porque dice, es necesario para una rapidez de 14 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad final. Entonces tengo inicial, velocidad final y tengo aceleración. ¿Qué fórmula podré en este caso escoger? Si quiero ubicar el tiempo, les recomiendo la primera fórmula, donde dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. El más y el menos va a depender en este caso de si es que aumenta la velocidad o disminuye. Y aquí estamos viendo que aumenta, por lo tanto es positivo. Colocamos los números en sus respectivas posiciones, lo resolvemos y obtendremos que el tiempo será 3. Y la siguiente, la número 3, dice, parte con una rapidez de 36 km por hora y una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Hallar la velocidad que tendrá luego de 5 segundos. Entonces, recuerden que les mencioné que todo tiene que tener la misma unidad de medida, aquí está en kilómetro por hora. Tengo que usar el factor de conversión, que es 5 sobre 18, y eso me va a salir el número 10. Por lo tanto, la velocidad final, aquí va a ser igual, estoy aplicando la fórmula anterior, la velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundo, más la aceleración 6 por el tiempo, que es 5, y esto saldrá 40. En la número 4, me indica que aumenta la rapidez a 36 km por hora a 144 km por hora en 5 segundos. Hallar la aceleración. Primero, convertimos a metros sobre segundos estas velocidades. La primera es 10 metros sobre segundo y la segunda es 40 metros sobre segundo en este caso. Una vez que ya pude convertirlos, recién voy a encontrar mi fórmula y continuaré usando la primera fórmula. La velocidad final es igual a la inicial
más la aceleración por el tiempo. Si estoy operando, la aceleración me saldrá 6. En el número 6 nos indica que un camión desarrolla MRV y parte con una rapidez. Esta es la velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Hallar la distancia, si el tiempo es 20 segundos. La fórmula que podré utilizar en este caso es la relacionada a distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 10 por 20 más un medio por 2 por 20 al cuadrado. Opero esto y la distancia sale 600. En la 7, un atleta desarrolla MRV, parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Que su velocidad inicial es 0. Una aceleración de módulo 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuántos metros recorrerá en los 6 primeros segundos? Me preguntan entonces por la distancia. Nuevamente vuelvo a aplicar la fórmula, la tercera de la distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial, pero como sabemos que es 0, esta parte se convertirá en 0, más la mitad de la aceleración, que es 4 por el tiempo al cuadrado, que sería 36. Si yo simplifico, me va a salir 72. En este caso, 72 metros. Continuamos con la número 8. La 8 ya está resuelta, así que me pasaré a la número 9. La 9 dice, un automóvil se desplaza en una línea recta con una velocidad de 72 km por hora. Esa es la velocidad inicial. Se aplican los frenos, va desacelerando uniformemente hasta detenerse. Si se detiene, su velocidad final sería 0, donde el tiempo será 10 segundos. ¿Qué fórmula podré usar? Bien, primero hay que convertir esta velocidad inicial. Como son 72 km por hora, si lo convierto se convierte en 20 metros sobre segundo. La fórmula seguirá siendo, no, en este caso cambiamos de fórmula porque tengo las dos velocidades y el tiempo. La fórmula que me conviene es la número 2. La distancia es igual a la suma de las velocidades entre 2 por el tiempo, donde en este caso sale la distancia 100 metros. La número 10. Si un automóvil reduce su rapidez de 108 km por hora a 72 km por hora, ha recorrido, sí, dice aquí 10 metros con un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Cuál es el módulo de desaceleración? Me pregunta por la aceleración. Entonces, primero cambiamos las velocidades. Hay que cambiarlo a metros sobre segundo. El primero sale 30, el segundo sale 20. ¿Qué fórmula utilizaré? La que te conviene sería la número 4. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, menos, porque dice que desacelera. La aceleración es negativa. 2 veces la aceleración por la distancia. Resuelvo y me sale la aceleración 25 metros sobre segundo al cuadrado. La número 11. Si un auto parte del reposo y se mueve en forma rectilíneamente variada, acelera en forma constante 100 metros sobre segundo al cuadrado. Determina la distancia entre el segundo 2 y el cuarto segundo. Tengo que verlo en dos partes. Cuando el tiempo es 2 segundos, porque aquí me indica de entre el tiempo 2 segundos. ¿Qué distancia tendrá? Tendré que utilizar la tercera fórmula. Distancia igual a velocidad inicial más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sale 2. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del cuarto segundo? ¿Cuándo la distancia? Utilizo la misma fórmula y me sale 48. Y aquí está la palabra clave. Dice distancia recorrido entre. Por lo tanto tendré que restar la distancia que avanzó en los 2 primeros segundos con la que avanzó los 4 segundos. Haré una resta y saldrá 36. En la número 13 nos indica que la velocidad es 0 porque parte del reposo, la aceleración es 6, el tiempo 4 segundos, y me pregunta qué ocurre si este automóvil o este móvil avanza 5 segundos más, cuánto tiempo va a recorrer. Entonces primero tengo que ubicar en la distancia a los 4 segundos, me sale 48. Luego tengo que ubicar su velocidad final. Utilizaré la primera fórmula, velocidad final igual a
velocidad inicial por la aceleración por el tiempo, que me sale 24, ¿correcto? Pero acá hay una clave, dice, luego con la velocidad adquirida se desplaza durante 5 segundos más. Con la misma velocidad quiere decir que ya no hay aceleración. Por lo tanto, tengo que usar la fórmula de la LMRU, donde la distancia será igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad inicial ahora será 24. Por el tiempo que es 5, sale 120. Sumamos los dos y nos da 168. La número 14. Me indican que la velocidad del móvil es 30 metros sobre segundo, desacelera en forma uniforme hasta que queda detenido, velocidad final 0, recorre 50 metros. ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Bien, entonces, ¿qué fórmula utilizaremos aquí para poder encontrar el tiempo? Bueno, utilizaremos la número 2, donde sumaremos las velocidades entre 2 por el tiempo, es igual a la distancia. Esto me va a salir que el tiempo es 10 tercios. Y para encontrar la aceleración, utilizaremos la primera fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, donde me saldrá 1. Y en la última, nos indican que parte del reposo, velocidad inicial 0, avanza 10 segundos y una rapidez de 40. Eso quiere decir que su velocidad final es 40. Determina, menciona la rapidez después de 12 segundos. Bien. Determina entonces, dice acá, la rapidez que tendrá después de 12 segundos de haber iniciado su movimiento. Primero, tengo que saber cuál es, en este caso, la aceleración. ¿Con cuánto está acelerando? Bien, entonces aquí puedo encontrar que la aceleración es 4. Cuando lo reemplazo en la fórmula vemos que no está saliendo el mismo resultado del ejercicio. Posiblemente aquí está mal, porque estoy aplicando bien la fórmula. Estamos utilizando la primera, velocidad final igual a la inicial, más la aceleración por el tiempo. Me sale aquí 88. Por lo tanto, aquí no hay alternativa, colocaremos la respuesta correcta. Bien, cualquier consulta o duda, en tal caso en el salón ya los estaré pudiendo ayudar o resolver sus preguntas. Nos vemos.